Pero es un gusto saludarles, qué regalo poder compartir con ustedes nuevamente, conocernos un poquito más, ya que trato de cada reunión sentarme con algunas para conocerlas, porque la verdad es que el cuerpo de Cristo está formado por personas tan maravillosas y mujeres tan ricas de tanto de dones y talentos, que para mí siempre es un privilegio poder sentarme y escuchar y aprender juntas. Gracias, Claudia. Bueno, todo empezó cuando Claudia sale de la escuela secundaria y entonces sus papás, o sea, mi esposo y yo, te matriculamos en una academia cristiana que quedaba en Texas, que pertenece a un ministerio que trabajaba con jóvenes, ¿verdad? El ministerio se llamaba Timenia y la academia se llamaba Honor Academy. Cuéntanos por qué fuiste allá. Pues sinceramente, originalmente era, bueno, mi hermano fue, ya que queda, ¿no? Toca a mí también, ¿no? Pero realmente no fue así. Cada vez que mi papá me decía o me decían, Claudia, para que vayas, yo decía, ustedes no saben si es lo que Dios quiere, porque al final y al cabo yo decía, sí es una buena oportunidad de aprender inglés, sí es una buena oportunidad de crecer, pero para mí era importante entender que también era parte de los procesos de Dios conmigo, ¿no? Y cuando escuché un poquito más de la academia y cómo funcionaba, me di cuenta que podía ser un buen espacio para conectarme y conocer a Dios quizás desde una perspectiva fuera de mi casa, conocerme a mí misma, cómo yo me desenvolvía, fuera de ser la menor de 4 hermanos, siempre teniendo a alguien encima diciéndote hacer, haz esto así, que sentía que me podía dar un espacio para crecer y más que nada realmente conocer a Dios desde que esas perspectivas que yo no había experimentado. Esa era mi visión o mi corazón con ir. Les contaras a las muchachas, a las chicas aquí, ¿qué hacías en ese lugar durante toda la semana? Si tenían algún día libre, ¿qué hacían en el día libre, etcétera? Pues realmente el Honor Academy tenía varias funciones, entre eso era una academia de liderazgo, por lo cual yo estaba ahí participando como parte de estudiante, teniendo clases de Biblia, clases de liderazgo, y a la vez teníamos un área de servicio. Parte de nuestras funciones era trabajar. Bueno, esos son mis amigos, que tuve la oportunidad de ir con 3 grandes amigos de Panamá. Pero parte de nuestras funciones era cada uno de nosotros teníamos responsabilidades. Anita, como pueden ver, ella trabajaba en la cocina, yo trabajaba en el área de eventos como asistente, coordinando los eventos que organizaba que presentaba la organización, y Luchita trabajaba en finanzas. Entonces teníamos esa oportunidad de crecer en un área en el cual teníamos un supervisor que buscaba orientarnos y guiarnos integralmente como profesionales, y a la vez en nuestra área espiritual, porque algo que percibí de la academia es que a pesar de que su enfoque era bíblico y cristocéntrico, su visión era formarnos como seres integrales, quizás no prepararnos para ser pastores o líderes de jóvenes, pero para prepararnos a ser líderes cristianos arraigados en el amor y la verdad, en donde sea que vayamos a nuestra área laboral. Durante esos días, realmente una de las partes más difíciles para mí era que nos obligaban nos requeríamos levantarnos a hacer ejercicio todos los días. ¿A qué hora? A las 5:30 de la mañana. Y yo, que ni hago ejercicio ni me gusta pararme temprano, realmente toda la primera semana fue catastrófica. Pero sí, ellos buscaban crear disciplina. Visión era crear disciplina, que podamos ser seres íntegros también en nuestras responsabilidades. Entonces a veces se iban un poquito al extremo de hacer academia tipo militar, porque si uno de tu fila, si estábamos todos en fila haciendo ejercicio y uno fallaba, todos empezábamos de cero. Entonces nos querían enseñar a trabajar en equipo. Entonces fue una experiencia bastante enriquecedora y retadora como jovencita todavía estoy jovencita, pero como jovencita de 19 años, quizás no es lo más rico estar todo el día, o sea, trabajando, estudiando, haciendo ejercicio, y teníamos un día libre, 2 días libres realmente, sábado y domingo, pero como era tan apartado, solamente si usted tenía carro realmente usted podía salir. Si no, ahí invéntese a ver qué hacíamos, porque no nos dejaban ver películas dentro del campus, todas las cosas recreativas las teníamos que hacer fuera.
Realmente la mayoría de nuestros trips eran al supermercado, no era nada muy divertido. Pero era un grupo mixto, era bien hombres y mujeres. ¿Cómo dormían? ¿Qué reglas habían con el tema de las relaciones, etcétera? Claro, había varios dormitorios para mujeres, dormitorios para hombres, y teníamos hora de llegada. Teníamos que, si no me equivoco, entre el día de semana 9 y creo que el día de semana 11, para regresar a nuestros dormitorios, que estaban separados por edificios. Un edificio era para mujeres, como 3 edificios eran para mujeres y 3 edificios eran para hombres, si no me equivoco. Y así trabajábamos en esa área específicamente para prevenir perder control, o no control, pues para que los hombres estuvieran con hombres, mujeres con mujeres, y tener ese tipo de organización. Pues una de las cosas más valiosas, en verdad, era que parte de las asignaciones personales que uno tenía que calificarse, porque todo realmente radicaba en que tú fueras honesto en lo que tú hacías o no hacías de tus responsabilidades. Hiciste ejercicio hoy, terminaste todas tus tareas, etcétera, etcétera. Parte de eso era que tuviéramos nuestro tiempo devocional diario, 1 hora en las mañanas. Si yo soy honesta, los primeros 6 meses me dormí el 50% de los devocionales, porque era muy difícil. Tan temprano, uno haciendo ejercicio, haciendo devocional, uno que ora y quiere concentrarse, pero me quedaba dormidísima. Pero sí es una disciplina que con el tiempo fui adquiriendo, y que se volvió parte de mi vida, y que alineada con las cosas que estábamos haciendo, la lectura, los tiempos emocionales, me formaron, o sea, mi carácter. Y bueno, pasó su año allí, aprendió disciplina, a respetar las reglas, porque ahí habían reglas con el tema de que no podían ser novios. El tema es el respeto a las reglas, porque violar las reglas tiene consecuencias, ¿no? Fue parte de lo que aprendieron. Aprendieron disciplina, compromiso con sus responsabilidades y el tema de encontrar el valor en la palabra de Dios. Hay algo que ellos hacían prácticas espirituales como el ayuno, y que mis papás, bueno, en la casa nosotros desde niños nos ponían a ayunar disque fruta, pero si soy honesta, en verdad todos nosotros lo hacíamos porque la iglesia lo hacía, así que tenemos que hacerlo, y bueno, pues hay que ayunar. Y me acuerdo que hasta cuando mis primos, los hijos de mi tía aquí presentes, se quedaban en la casa, ellos no sabían que ese día había ayuno, y quedaron ayunando también todos. Entonces fue una disciplina que todos adquiríamos, y ese año nos decían, cada miércoles teníamos que ayunar durante el día agua, y 2 veces al año hicimos ayunos de 3 días de agua. Y yo creo que mis primeros 5 meses de hacer eso, yo lo hacía por obediencia, y quizás no estaba conectada con el valor del ayuno, pero yo creo que Dios veía mi corazón. Y llegó el momento en el cual empecé a ver los frutos del ayuno, y me empecé a conectar con el ayuno, a darme cuenta que el ayuno no es pasar hambre. Y eso fue algo que si no me hubiera expuesto quizás a este tipo de ejercicios espirituales, o tan disciplinariamente o tan consistentemente, quizás no lo hubiera visto así. O sea, Dios trabaja de diferentes formas con cada uno de nosotros y nos procesa de diferentes maneras, y en mi experiencia eso fue algo que abrió camino para conectarme con el Señor a través de esa práctica espiritual también. Excelente. Bueno, para culminar con éxito ese año en Honor Academy, todos los estudiantes debían participar en una gira misionera en cualquiera de los 5 continentes, en verdad, donde ellos quisieran. Mis hijos, Oscar Josué, cuando le tocó, él fue a Perú. María Mercedes fue a España. Anita Carrizo fue a Turín, Italia. Y Luchita fue a Escocia. Tú escogiste África. ¿Por qué quisiste ir a África? A Uganda. Originalmente yo iba a escoger México porque era barato, cerca, y nos daban descuento por ser traductores. Económicamente, ¿no? Porque esos teníamos que recoger esa plata para poder viajar, ¿no? Pero durante el tiempo de quizás de oración, buscando un lugar para donde ir, en verdad no estaba buscando, pero un día llegó a mí la información de la situación de los niños en Uganda, como a muchos de ellos, o sea, los sacaban de sus hogares, los secuestraban y los entrenaban y los capacitaban para matar hasta a sus propios padres. Y cuando yo me enteré de esa situación, quizás con los niños allá, realmente me tocó el corazón, me rompió el corazón, me sentí una sensibilidad
a esa situación que yo no había sentido antes, y quizás vi una oportunidad para poder servirlos, poder quizás conectarme, poder conocer qué estaba pasando, y poder, de la forma en la que yo pudiese, amarlo. Sí. En general, quizás ese fue mi primer impulso, por lo cual buscar esta oportunidad de ver si podía ir a Uganda. Por los niños. Ok, y mientras ella decía que quería ir a Uganda, yo oraba para que no fuera a Uganda. Yo tenía pánico, terror de que ella se fuera para Uganda. Por el tema de los animales, las enfermedades, todo lo demás. Y que resulta, había que pagar, no me acuerdo, cerca de $3.000 para ese viaje, y nosotros no teníamos el dinero. Así es que yo, mientras estaba pidiéndole a Dios que ella escogiera otro lugar, pero nada, Uganda, cuando tuvimos el dinero y ella fue a pagar, para mí, yo decía, gracias Dios mío, porque le dijeron que ya se habían cerrado los cupos para Uganda, ¿no? Entonces dije, bueno, maravilloso, no va para Uganda, tiene que escoger otro destino. Pero ella llamó muy triste diciendo eso, y el papá le recomendó, bueno, anda e insiste y di que tú quieres ir allá, y explica por qué tú quieres ir allá. A ver, pues si es la voluntad de Dios, se abre un puesto para ir a Uganda. Y yo le dije al Señor, entonces hice un pacto con el Señor, le dije, bueno Señor, si ese cupo se abre, yo entenderé que es tu voluntad, pero si no, Dios mío, cierra las puertas. ¿Y qué pasó? Se abrió el cupo. Entonces, ya, pues ella feliz, todo el mundo contento, se iba para Uganda. Pues había una serie de cosas que hacer. Yo me comuniqué con los líderes allá a ver los medicamentos que tenían que llevar para el estómago, para prevenir la malaria, tenían que llevar mosquiteros con, ¿cómo se llama? Con esto, espérate, aquí lo anoté, con repelente de uso prolongado, zapatillas y sandalias. Yo decía, zapatillas y sandalias, que vaya con botas hasta acá para que no le piquen las culebras. Pero no, zapatillas y sandalias. Bueno, la cosa que ella fue, ¿verdad?, para Uganda. Pero ¿y qué pasa? Entre la lista de las cosas había medicamentos para para problemas digestivos, y a ella le dio gastroenteritis. Allá, cuéntanos esa experiencia. ¿Cómo fue que adquiriste esa gastroenteritis? ¿Qué pasó? ¿Que el agua que ustedes tomaban no era agua pura? ¿Que ustedes llevaban agua embotellada, no? Sí, no, siempre tomábamos agua pura, pero como en muchos viajes misioneros, a la gente a la que uno va a servirle, siempre les encanta darle a uno comida, cosas de tomar, y la verdad es que yo comía lo que me daban, tomaba lo que me daban. En alguna de esas cosas que digerí, lo adquirí. No sé cuántos de ustedes son asquientas, pero fue una situación bastante, creo que por el lugar en donde me dio, el momento en el cual se me desató, fue como bastante fuerte. Estábamos justo en una escuela, nosotros viajábamos mucho como a escuelas, orfanatos, íbamos a refugios también, entonces eran lugares apartados, por lo cual el hecho de que me haya dado en el bus estando en un lugar apartado fue muy difícil para mí, porque no había cómo botar todo lo que necesitaba botar. O sea, llegó el momento en el cual yo estaba literalmente tirada en la grama sola, de que se me metían las moscas, o sea, estaba horriblemente mal, porque no tenía, todo el mundo estaba en sus asignaciones, hasta que llegaron uno de mis líderes y me ayudaron a levantarme, a limpiarme. O sea, creo que inclusive en esa experiencia tan pequeña aprendí mucho sobre la humildad, sobre el poder ser servido también por los demás, dejarme ser servido. Ahora, cuéntanos acerca del lugar. ¿Cómo era el lugar donde ustedes trabajaban? ¿Dónde dormían? ¿Y cuál fue tu asignación? ¿Qué te dijeron? ¿Vas a trabajar con los niños como tú querías trabajar con ellos? ¿O qué tarea te dieron allá? Pues el lugar donde estábamos quedándonos era un lugar bien cómodo. O sea, estábamos en un hotel, no 5 estrellas, pero normal. ¿Era un hotel o era una escuela? Era un hotel. Nosotros todos los días viajábamos a los diferentes lugares desde el hotel, a los orfanatos, al refugio, etcétera, etcétera. Y dependiendo del lugar donde íbamos, también teníamos asignaciones diferentes. Para mí era muy impactante cuando hablábamos con las niñas yo niñas, ¿no? 13, 14, 15 años, sobre el amor de Dios, o el amor. Ellas preguntaban, ¿pero qué es el amor? O sea, porque ellas decían,
¿cómo yo amo a mi novio si él quiere tener relaciones sexuales conmigo, pero yo tengo VIH y en verdad no quiero decir que tengo VIH, porque no quiero que la gente sepa que tengo VIH, pero no quiero que se le pegue. Entonces me van a dar mucha más medicina, tengo la posibilidad de ayudarlo a sobrevivir más tiempo. Wow. Entonces yo me quedé así como que, y seguíamos hablando y escuchaba tantas historias de parte de ellas que honestamente yo me sentía como, ok Señor, yo sé que tu reino y tu amor traspasa todo, pero honestamente en este momento no sé cómo aplicarlo. Yo compartía el amor y yo predicaba lo que la palabra decía, porque yo lo creo y yo creo que esa semilla quedó plantada, pero me retó. O sea, trabajar con ellos me retó. En comprender ese evangelio que yo estaba predicando, en cómo vivirlo, en cómo el Señor se manifiesta plenamente en los diferentes escenarios. Por el sufrimiento que había allá. Difícil. ¿Cuánto tiempo fue que estuviste en Uganda? Un mes. Bueno, pasado ese mes ella regresa a Texas, ¿verdad? En julio, en el mes de julio. Y entonces empieza la enfermedad de la que vamos verdaderamente a compartir, que fue donde sucede el milagro, ¿no? Pero vamos a ir pasito a pasito, ¿no? Ella llegó a Texas y empezó a sentirse mal. ¿Qué síntomas padeciste y cómo los trataste antes de ser hospitalizada? ¿Qué sentías? Al principio sentía como si me estuviera enfermando, resfriando, dolores de cuerpo, dolor de cabeza. Esos fueron los dos síntomas más fuertes realmente. Dolor de cabeza horribles y dolor de cuerpo horribles. Así comenzó una debilidad extrema y que yo pensé que era algo que se me iba a quitar, ¿no? Qué sé yo, residuos de lo que me había pasado con la gastroenteritis, y básicamente lo que hacía era descansar, tomarme medicinas para el resfriado, para el dolor de cuerpo, pero llegó el momento en el cual las fiebres eran tan altas que una Tylenol, si acaso me bajaba un poquitito la fiebre, pero casi que nada. Entonces ahí fue, no sé si... ¿Pero tú empezaste a sentir eso inmediatamente llegaste a Texas o cuánto tiempo después? Durante esa semana, yo llegué... ¿La primera semana? Sí, la primera semana que yo regresé, yo no podía dormir bien en las noches, tenía incomodidades, pero no sabía describir quizás el dolor o el malestar que estaba experimentando. ¿Cómo identificaron que tenías malaria por el parásito Plasmodium falciparum? ¿Aquí hay alguna doctora o enfermera? Usted. Ajá, usted debe más o menos saber de esta enfermedad, ¿verdad? ¿Cómo identificaron que tenías malaria por Plasmodium falciparum? Bueno, originalmente, cuando la primera vez que fue al doctor, me dijeron que tenía una infección. Me hicieron hasta, ¿cómo se llama cuando le sacan líquido a uno en la columna? ¿Cómo? Líquido cefalorraquídeo. Me lo sacaron y me lo hicieron mal. Me acuerdo que yo quedé con un dolor de cabeza, o sea, eso fue horrible. Y para que me dijeran que tenía una infección en no sé dónde, y me mandaron una pastillita. La orina, me acuerdo. Me mandaron una pastillita por 4 días y Tylenol. Y yo me acuerdo que yo me iba al cuarto y me tomaba, yo no podía ni comer, o sea, yo para ir al baño me iba literalmente arrastrando al baño porque no tenía fuerza y estaba sola. Porque era una época en la cual la gente en la academia donde yo estaba, la mayoría estaba en viajes misioneros, entonces ninguna de mis compañeras de cuarto estaba. Conseguí que una amiga me comprara frutas y eso me lo llevó a mi cuarto y así yo comía un poco, pero yo no mejoraba para nada. Yo llamaba realmente a mi hermano y era que yo le lloraba, yo decía, ahora por mí, o sea, no sé qué hacer con mi vida, no sé qué hacer conmigo. Y gracias a Dios por los hermanos realmente, porque yo no me atreví a decirle a mi mamá ni a mi papá porque yo no quería preocuparlos de más, pero aparentemente debían preocuparse de más. Y mi hermana, que había estado ahí años anteriores, fue la que como que empezó a contactar amigas de ellas, porque decía como que no puede ser posible que yo esté así, porque yo realmente le pedí a mi líder si me podía llevar de nuevo al doctor, y ellos me estaban diciendo, ellos me miraban y me decían, pero Claudia, tú no te estás tomando la medicina. Y yo en mi cabeza dije, no me estoy tomando la Tylenol que ni siquiera me baja la fiebre. O sea, yo no le dije eso porque no quería ser respetuosa, pero dentro de mí nada más salían las lágrimas porque era como, ¿cómo explico que yo no puedo conmigo? Entonces,
no fueron las líderes realmente las que me llevaron, fue una amiga de mi hermana que me fue a buscar, porque mi hermana insistió y me llevó al doctor de nuevo y yo creo que ya por el estado tan grave en el cual yo estaba, hizo más exámenes. Yo ya, con la primera vez que yo fui, yo anuncié que yo había ido a Uganda y di todo mi récord para que me hicieran todos los exámenes necesarios, pero por alguna razón ellos no encontraron nada y la segunda vez sí encontraron y nos anunciaron que era malaria. Lo que pasa es que la malaria no es una enfermedad típica de los Estados Unidos, eso es un tema tropical. Y entonces ellos en los primeros exámenes no lo hicieron. Claudia sí nos llamó y nos dijo: mamá, yo estoy sintiendo un dolor en el cuerpo, en todo el cuerpo, una cosa tan extraña que nunca en mi vida había sentido un dolor de esa clase. Entonces le dijimos: diles que a ti te dio gastroenteritis, que estuviste en Uganda y tal. Bueno, le hicieron entonces la prueba de la malaria y resultó que tenía este tipo de malaria. Y cuando Claudia nos dijo que tenía ese tipo de malaria, pues uno empieza a buscar. Lo primero que hace uno es ir a internet, ¿no? Luego tú consultas médicos, pero yo me metí en internet y le voy a leer algunas de las cosas que encontré. Dice: la malaria es causada por el parásito que se transmite a los humanos a través de la picadura del mosquito Anopheles. En los humanos hay 4 tipos de malaria, de los cuales la más mortal es la Plasmodium falciparum, que es la que le dio a ella, con la que los síntomas se pueden desarrollar con bastante rapidez, en algunos casos en tan solo 8 días. Por eso ella se sintió mal inmediatamente y el tiempo pasaba y el asunto cogiendo fuerza, ¿no? Dice: una vez que el parásito está en la sangre, viaja al hígado, donde espera madurar y debe tratarse lo antes posible. Dice: tan pronto como está listo, el parásito comienza a tomar los glóbulos rojos, lo que finalmente hace que explote. Se espera que con el tratamiento se obtengan buenos resultados en la mayoría de los casos de malaria, pero son poco alentadores ante la infección con falciparum, con sus posibles complicaciones, que son malaria cerebral, o sea, les puede dar encefalitis y meningitis, insuficiencia respiratoria a causa del líquido en los pulmones, trastornos gastrointestinales, anemia por destrucción de células sanguíneas, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, sangrado interno masivo por la ruptura del vaso. Cuando yo leí todo eso, usted puede imaginarse que yo me quería morir, porque ella estaba por allá y yo estaba por acá. Yo lo único que recuerdo fue que yo grité, me tiré en el piso en la casa y le dije a mi esposo: yo tengo que ir a ver a mi hija. Y bueno, ya ella estaba, cuando identificaron lo que tenía, a ella la hospitalizaron inmediatamente. Tengo unas fotos aquí, bueno, casi no se ve esa, pero la hospitalizaron inmediatamente y nosotros por acá. Cuando tú estabas ahí en el hospital, ¿cuán consciente tú estabas de tu estado de salud? Claudia, ¿y cuánto tiempo estuviste ahí sola antes que llegara tu hermano? Yo creo que, yo no recuerdo mucho de los momentos que estuve inconsciente, recuerdo un par de cosas, pero la amiga de mi hermana estuvo conmigo hasta el momento en que llegó mi hermano. Pudo haber sido, no sé, unos 2 días, yo creo que él fue de una, apenas yo me enfermé, pero yo, antes de estar, yo no sé si yo estaba entubada en esa foto. No, es que en esa foto todavía tú estás en una cama de sala, no estabas Ay, ¿qué pasó? Porque yo me acuerdo que físicamente creo que lo que a mí más me costó fue cuando yo empecé a dejar de poder respirar. Creo que fue que se me empezaron a llenar los pulmones de agua. Sí, pero eso es ahora. Bueno, ahí, cuando ella cuando ella la hospitalizaron, bueno, mi hijo que estaba ya estudiando se fue y la acompañó allá en el hospital mientras nosotros llegábamos. Pero yo quiero contarles cómo empieza el testimonio, por lo menos porque había un tema. Estaba sufriendo ella en su cuerpo. Y nosotros como familia, no solamente papá, mamá y hermanos, sino mis hermanas, mis sobrinos, mi mamá, todos estábamos, tú sabes, muy preocupados y tristes por Claudia.
Entonces yo en ese día que yo le dije a mi esposo, yo tengo que irme, yo todavía estaba trabajando en el banco, y al día siguiente yo fui al banco a decirle a mi jefe que yo necesitaba irme por lo que estaba pasando. Nadie sabía en el banco lo que me estaba pasando. Yo iba a notificarlo, y cuando yo llegué a mi escritorio había una tarjeta que me había dejado una persona que no firmó la tarjeta y que dijo que no quería identificarse. Y la tarjeta me decía que tuviera paz, que Dios tenía cuidado de todas las cosas en mi vida y que todo iba a estar bien. ¿Sí? ¿Quién me mandó esa tarjeta? ¿Quién creen ustedes que me mandó esa tarjeta? Dios me mandó esa tarjeta. Al final, cuando de todo el tema de la enfermedad, resulta que descubrí quién era ese ángel que Dios envió. Era una señora que iba a la iglesia, y que Dios la tenía orando por mí, hacía 3 días, y ella no sabía por qué estaba orando por mí. Y ella dice, ¿qué puedo hacer? Y ella oraba y oraba. O sea, el Señor sabe cómo yo estaba. Y ella lo único que se le ocurrió fue llevarme esa tarjeta. Entonces para mí esa fue una promesa, y se los digo ahora, porque no sé qué situaciones ustedes están pasando, pero seguro que Dios tiene una palabra para usted, y probablemente la tarjeta que Dios tiene para usted es esta reunión, donde Dios le dice que Dios tiene cuidado de todas las áreas de su vida. Entonces, esas palabras me llevaron a mí a las promesas que Dios tiene en la palabra. Hay muchas promesas. Dios dice, Jesús le dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Salmo 23 dice que el Señor es nuestro pastor, que nada nos faltará, que Él unge nuestra cabeza con aceite, nuestra copa está rebosando, que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. El Salmo 34 dice, busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Cuando Dios le da una palabra, usted agárrese de esa palabra, y sea lo que sea que está sucediendo, usted, si tiene fe, Dios va a cumplir esa palabra en su vida. Entonces para mí eso fue un mensaje de Dios, y quiero decirle que también que uno siembra lo que uno cosecha, dice la palabra de Dios. Y yo no sé por qué, tiene que ser Dios. Hay algo que a mí me ha gustado siempre, y yo lo hacía antes con papelitos, ahora lo hago por WhatsApp, que el Señor me guiaba a escribirle de repente algo a una persona que yo no sabía qué estaba pasando en su vida, y decirle, mira, Dios te ama, y le daba un versículo bíblico, ¿no? ¿Y saben lo que sucedió en mi vida? Ese día, esa tarjeta fue uno de los muchos eventos que habían pasado y que pasaron antes y después, en los cuales, en momentos en que yo lo he dicho otras veces, Dios ponía a alguna amiga mía que me llamara, a veces hasta de fuera de Panamá, Sonia, he estado pensando en ti, Dios te bendiga, ¿cómo estás? No sé qué. Y a mí lo que me habla eso es del amor de Dios con nosotros, ¿verdad? Porque Dios no nos promete que no vamos a tener problemas. Lo que Dios nos ha prometido es su amor permanente, constante, no importa lo mal que usted se haya portado o lo mal que yo me haya portado, porque eso no fue que sucedió porque yo sea una santa, no. Dios nos ama como nosotros somos y a pesar de nosotros. Pero la calidad de vida que nosotros tenemos aquí en la tierra depende de esa fe y esa relación que yo tenga con Dios. Ante una situación tan difícil de un hijo que podía morirse en cualquier momento, la franca verdad es esa, o quedar con un problema cerebral, a mí Dios me dio esa confianza usando a esta persona. Y en 2 días María Mercedes, que estaba en la casa en Panamá de vacaciones, se fue con nosotros para el hospital, y Claudia estaba así como la ven allí, pero la noche que nosotros llegamos, ella la pasan a cuidados intensivos porque se puso grave. Ella pasaba mucho tiempo así, dormida, pero cuando despertabas, ¿tú qué sentías? Coméntanos, ¿qué sentías cuando tú despertabas? Durante todo el tiempo en el hospital. Bueno, ya al principio antes de que me entubaran, fue esa falta de respiración, era muy frustrante.
yo me acuerdo que yo recibía llamadas, mi hermano me ponía música de oración, me ponía música para relajarme, y me ponía también las voces de personas de familia, porque él me veía muy mal. La verdad es que él la pasó bien duro también solito al principio, que los doctores le decían, no, que es que ella se le está yendo los pulmones de agua, que se le va a subir al cerebro, que vamos a tener que conectarla. Y él ahí todo, dije, porque él me veía que cuando él decía que cuando yo iba al baño, a la primera, no la segunda, yo sonaba como que yo estaba pariendo 5 hijos a la vez, pero era quizás yo pegaba gritos porque mi cuerpo no tenía oxígeno, porque el aire no me llegaba, moverme era horrible. Y yo recuerdo, digo esto porque yo recuerdo mucho los detalles de cada uno de los miembros de mi familia durante ese tiempo. Yo, honestamente, sí sentía el dolor físico, pero quizás yo no tenía miedo, en verdad yo no tenía miedo de nada, o sea, yo sentía mucha paz de parte de Dios. Yo decía, Señor, mi vida te pertenece a ti, ya sea que esté aquí, que me vaya, mientras yo esté contigo, yo estoy feliz. Pero yo tenía muchas alucinaciones, cantidades, sabía, qué sé yo, un hombre matando a otro hombre, o sea, literal en mi cuarto, todo lo veía dentro de mi cuarto. También veía cosas como jirafas y elefantes subiendo las paredes, jirafas cepillándome los dientes. Recuerdo una vez que yo sentía que estaba llena de bichos. Hormigas, me acuerdo. Yo sentía que le decía bichos, pero me acuerdo que yo le decía a mi hermana que estaba al lado mío, María, los bichos, los bichos, los bichos. Y ella me miraba así como que, ¿qué bicho? Y yo me desesperaba más. Yo dije, ¡los bichos! Y me sentía como que me desesperaba. Y María dije, ¡malas hormigas! Y me empezaba a explotar todas. Y cuando ella hacía eso, yo dije, por fin me creía. Respiraba y me tranquilizaba. Porque es difícil que alguien te esté diciendo que lo que tú estás viendo no es real. Una vez, no sé si te acuerdas, mamá, pero yo escuché que mi hermano me estaba gritando, Claudia, ayuda, Claudia, ayuda, no le digas a nadie, ven, y que él estaba metido en un baño que luego me enteré que mi cuarto no tenía ni baño, así que yo no sé dónde me imaginé ese baño. Y yo me levanté y me empecé a desconectar de la máquina. En eso que yo me estoy desconectando, yo veo que mi mamá entra con María y me dice, es que Claudia, estás despierta. Y yo me quedo en shock. Dije, ¿qué haces? Me preguntan. Yo es que no puedo decir porque Oscar me dijo que no dijera. Y así toda calladita. Y de repente llega Oscar y dice, Claudia, y todos sonriendo. Y empiezo a llorar porque me doy cuenta que aluciné, que no era real. Y mi mamá me decía, yo les dije que mamá estoy desconectada. O a mi hermana, no me acuerdo. Y ella me decía, es que no estás desconectada. Y yo sé. Y luego dije, ay, sí estás desconectada. Y me empezaba a conectar. Pero eran tipos de cosas así que el medicamento producía. Y era difícil en las noches porque, bueno, ustedes saben que cuando estén en cuidados intensivos, nadie puede dormir con uno. Entonces, todas las cosas que uno veía, que yo veía, pues, feas como buenas, uno las pasaba sola. Y en mi caso yo sí doy gracias porque podía confiar en Dios y podía quizás entregarle en oración, porque era horrible tener tantas alucinaciones. Fue bastante difícil en ese sentido, pero lo que sí tengo que decir es que yo nunca vi una sola lágrima de mi familia mientras estaba enferma. Yo cada vez que abría los ojos lo que veía era puras sonrisas, y yo no entendía lo grave que yo estaba, porque todo lo que yo veía eran sonrisas y alegría de verme, y eso yo creo que físicamente y espiritualmente eso me animó y me ayudó en el proceso. La verdad que fue bien difícil porque solo podíamos entrar 15 minutos en la madrugada y 15 minutos creo que a mediodía, como a la 1, y en la noche eran 2 o 3 veces al día que podíamos entrar 15 minutos. Tenía 18 años todavía. Ella sufrió pues vómitos, obviamente fiebre, dolores de cabeza, deshidratación, hinchazón en los brazos, el estómago abultado, tuvo edema pulmonar 2 veces. A ella le tuvieron que cambiar la medicina para la malaria porque su estómago no la soportaba, se le llegó a bajar la presión también. Las alucinaciones, que gracias a Dios eran producto de los medicamentos.
porque la doctora se aseguró de decírmelo. Ella tenía como 5 médicos que la estaban atendiendo, y la doctora, la neumóloga, me dijo, va a tener alucinaciones, porque si no yo hubiera creído que ya le había dado la malaria cerebral, ¿no? Le tuvieron que hacer pues dos punciones en los pulmones para sacarle agua, y también necesitó transfusiones de sangre porque los glóbulos rojos los tenía muy bajos y tenía poco oxígeno en la sangre. Como dice Claudia, bueno, ¿qué hicimos nosotros? O sea, le poníamos música cristiana, la dejábamos con un iPod con música cristiana, cantábamos con ella ahí en el cuarto, orábamos con ella y sin ella constantemente. Ella tenía el cardiólogo, un egipcio, era un hombre de fe, cristiano, y un día que Claudia estuvo verdaderamente mal, él nos dijo, tomémonos las manos alrededor de ella y vamos a orar. Y oramos, o sea, yo contarles esto ahora a lo que estábamos viviendo en el momento, pero ¿qué sucede? Yo estaba con mis 2 hijos, con Oscar José y con María Mercedes, y en verdad yo estaba sostenida por esa palabra que Dios me había dado. Yo tenía mis momentos que podía llorar, pero así como calladita, no con ellos. Pero me acuerdo que María Mercedes me decía, pero mamá, ¿tú por qué estás tan tranquila? Si hay cristianos que aunque uno ora, se mueren. Y es verdad. Y tengo que decir aquí, uno siempre debe orar por la voluntad de Dios, pero uno tiene que orar con fe y a pedirle a Dios lo que uno quiere, ¿verdad? Y mi oración era la sanidad de ella, ¿cierto? Y yo le decía a María Mercedes, sí, los cristianos se pueden morir, pero a mí Dios me dijo que ella no se va a morir. Yo tengo que creer lo que Dios me dijo, ¿no? Y como dice ella, si se hubiera muerto, pues estuviera mejor que como está ahora, porque estuviera con el Señor, por muy duro que fuera para nosotros. Pero yo tenía esa promesa, como que usted va ahora donde a buscar trabajo en un lugar y se entrevista con el CEO de una empresa y él le dice, ¿sabe qué? Venga el lunes a trabajar, aquí está mi tarjeta, usted está contratado. Usted llega el lunes con la fe de que usted está contratado. Así mismo es, más aún cuando Dios le da a uno una palabra, no hay por qué dudar. Entonces ella estaba así como ustedes la ven, tuvo por acá, tuvo por todos lados, pero teníamos una palabra de parte de Dios. Acá en Panamá estaba toda mi familia orando, amistades mías fuera de Panamá orando, la iglesia orando, y yo procuraba mantenerlos enterados de exactamente qué era lo que estaba pasando para que estuviéramos orando de acuerdo, porque la palabra de Dios dice que si 2 de nosotros nos ponemos de acuerdo para pedirle algo a Dios con fe, en el nombre de Jesús, eso se va a cumplir. Entonces, estaban para que hoy le van a hacer no sé qué en los pulmones, todo el mundo orando por lo mismo, se le bajó la presión, lo que sea, le van a poner una transfusión de sangre, Dios mío, usted sabe que uno tiene que firmar que puede tener, hay riesgo cada vez que le van a poner sangre a uno. Y entonces Oscar José le podía donar sangre a mi hijo, pero tenía que esperar no sé cuánto tiempo mientras revisaban la sangre y la cosa era urgente, así que tuvimos que aceptar la sangre que tenían en el hospital. Entonces acá en Panamá estaba la gente orando, mi hija mayor estaba en Chile estudiando, esa fue la única que no estuvo en presente. El novio de ella, el entonces novio de ella, con mi esposo en la casa orando, mientras mi esposo estaba orando, el Señor también le dio a él una palabra específica. Y era, perdón, es esta que está aquí, que dice, Dios le dijo lo que le dijo a Marta, la hermana de Lázaro, cuando Lázaro estaba muerto. El Señor le dijo a mi esposo que cuando él llegara a Estados Unidos, Claudia iba a estar sana. Y todavía Claudia estaba de muerte. Y dice él que él tuvo momentos en que decía, pero bueno, no es fácil creerlo en el momento en que te están dando malas noticias, ¿no? Pero, bueno, ahí no se ve, Claudia ya está con los ojos abiertos allí, y el Señor, que es maravilloso, nos dio el 28 de julio del 2009, cuando le hicieron la segunda extracción de agua de los pulmones, el infectólogo nos dice las mejores palabras que yo jamás había oído hasta ese momento. Esa frase, la malaria se fue.
Claudia, ¿qué te quedó a ti de esta experiencia en Uganda y de esta crisis de salud? ¿Tienen tiempo? No, mentira. Dale, lo principal. Lo principal, no, yo realmente quería decir que añadiendo lo que, o confirmando lo que decías tú de cuando, para mí fue muy impactante varias cosas en el proceso. Parte de eso fue de que mi papá, por ejemplo, dijera que Dios le había dado esa palabra durante el ayuno, y saber que cuando se estaba montando el avión, mi mamá lo estaba llamando, y es que tenemos que firmar esto para que si se muere es nuestra responsabilidad y no la del doctor. Entonces, el saber que él dice que bueno, lo firmamos y Dios me dio esta palabra, pero esto está pasando y yo le creo a Dios. Y que cuando yo estaba comentando que realmente de mi memoria, la primera vez que yo me acuerdo de haberme despertado estable, sin el montón de chéchares encima, yo recuerdo que la primera persona que yo vi fue a mi papá agarrándome la mano con lágrimas como yo nunca lo había visto en mi vida. Y para mí eso fue sorprendente. En ese momento yo me di cuenta de lo enferma que yo había estado. Antes de eso yo creo que yo ni pensaba en eso, pero al ver yo sé que eran lágrimas de agradecimiento, yo estoy segurísima de eso, pero eso me impactó a mí demasiado. Y cuando mis hermanos, mi mamá, todos me contaron las historias, porque digo, yo en mi mundo que iba a saber que ellos estaban pasando por eso. Yo siempre digo que lo más difícil lo pasaron ellos, porque ver a un familiar así, horrible. Pero yo siempre rescato exactamente lo que mi mamá mencionó sobre la palabra, porque para mí el hecho de que mi mamá decidiera creer en esa palabra ante cualquier circunstancia, sabiendo que en verdad las probabilidades eran de que yo me muriera, a mí me dio un testimonio de vida de que hoy en día eso me ha fortalecido mi fe. Y hablando del pasaje que mi mamá que pusieron era de Mateo 8, ¿verdad? Sobre esta reunión específicamente. Y quisiera, si me permiten, nada más comentar algo, porque el pasaje dice: y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. En este momento era cuando el centurión le estaba pidiendo que fuera a sanar a uno de los que trabajaban con él. Entonces luego respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Y ya más adelante en el versículo 13 dice: entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Y realmente yo rescato eso de una manera demasiado fuerte en mi vida personal, porque ese es el Dios en el que nosotros creemos, un Dios que su palabra produce vida, un Dios que su palabra produce transformación, y que si creemos en esa palabra lo experimentamos esa plenitud como venga, con las dificultades que vengan. Y yo no me arrepiento ni un poquito de haber ido al viaje. Es cierto que hubieron otras circunstancias en el viaje que pudieron haber causado la torpeza de que me diera malaria, pero yo no creo que haya... Algunas personas pueden estar en desacuerdo conmigo, pero yo no creo que haya sido un error el ir allá. Yo sé que Dios me hubiera podido hablar en diferentes escenarios o tratar con mi vida en otros lugares, pero usó ese lugar para confirmar un llamado a mi vida, para quizás abrir mi corazón a posibilidades que yo no había contemplado, a experimentarlas de otras formas, a quizás sensibilizarme con la necesidad de otros de una forma que quizás yo ignoraba, porque es duro, en verdad, sentir el dolor de los demás, suficiente con el dolor de uno. Entonces, esas experiencias de vida, yo creo que la forma en la que Dios se manifiesta es a través del sufrimiento y a través de la celebración en familia. Las cadenas de oración que mi mamá, Chuso, un gran testimonio para mí, un ejemplo así, las cadenas de oración que esta mujer hacía. O sea, la oración tiene poder. Amén. Y el hecho de que ella haya agarrado las riendas y dicho: sí, necesitamos orar, porque Dios le dio una palabra a mi mamá, pero ella no fue que Dios me dio la palabra, pues ya. No, ella dijo: necesitamos orar. Porque Dios da una palabra, pero nosotros clamamos y nos vamos delante de Dios y vamos de rodillas y decimos: Señor, creemos en ti, y clamamos porque creemos en que tú puedes hacer el milagro. Entonces es la combinación de esas cosas juntas en las cuales vemos la gloria de Dios de formas que no imaginamos. Y
Si ustedes me ven ahí, tengo las piernas flaquitas. Yo tenía 25 libras extra que había ganado de tanto dulce que comí en Estados Unidos. Pero el proceso de recuperación yo no lo hubiera podido hacer sola jamás. O sea, yo tenía muchas enfermeras y enfermeros que me ayudaban a empezar a caminar de nuevo, a movilizar los brazos. O sea, me baña. A mí nunca, a los 18 años, ¿a quién lo bañan en pelota? O sea, eso fue duro. Que mi hermana me bañara así, pero son cosas que me humanizaron, me dieron a conocer un poquito más mi humanidad y mi dependencia de Dios y de los demás. Muy bien. El 8 de agosto, porque esto pasó en julio, el 8 de agosto regresamos a Panamá con Claudia y luego ella vuelve a Tigmenia a terminar el año, ¿verdad? Se gradúa. Y en efecto, antes de graduarse, antes de inclusive ir a Uganda, ella nos había dicho a Oscar y a mí que ella quería servir al Señor, pero a nosotros nos pareció que podía ser algo emocional o podía ser en efecto de Dios, y nosotros no queríamos que ella dejara de estudiar en la universidad. Y bueno, ok, está bien, usted haga una carrera universitaria y después sirve al Señor bien pues preparadita integralmente. Y ella pues fue obediente y terminó la academia, luego estudió comunicaciones, se graduó de comunicaciones y, como quien dice, nos dio el diploma. Bueno, aquí está, ahora quiero seguir estudiando para servir al Señor, quiero una maestría en teología, y buscamos y bueno, el Señor abrió las puertas para que estudiara aquí en Fuller, ¿verdad? Para seguir preparándose para servir a Dios. Y bueno, finalmente termina sus estudios en Fuller, trabaja un año en una iglesia allá y regresa a Panamá. Tengo una última pregunta, y es si en algún momento allá, mientras estábamos en el hospital, usted sabe lo que es un hospital en Estados Unidos, lo que puede costar, ¿no? ¿Tú pensaste en algún momento en los costos de ese hospital? No, yo no estaba pensando en nada. Yo estaba pensando en abrir los ojos, yo creo. Bueno, en ese momento no, pero yo sé que ustedes sí. No, nosotros tampoco, increíble. O sea, en ese momento yo lo que menos pensaba era en la cuenta del hospital. Y habían 5 médicos, y más todos los gastos del hospital, ustedes se pueden imaginar. Y yo quiero terminar este testimonio comentándoles que cuando Dios da una palabra y promete, hasta que me dan ganas de llorar de verdad, Dios hace la obra completa. Mire, nosotros tuvimos que estar 8 días mientras Claudia estaba en el hospital, y nosotros no tuvimos que pagar ni un centavo de hospedaje porque una amiga de mi hija, María Mercedes, nos tuvo en su casa. Los hermanos de la iglesia acá en Panamá recogían y nos mandaban, y nosotros pudimos transportarnos, comer, porque nos ayudaron. Cuando salió Claudia del hospital, ella no podía viajar inmediatamente a Panamá por la presión, y tuvimos que quedarnos 8 días más, y una amiga de Panamá, Mariela, nos hospedó en su casa a los 5, a Oscar, a mí, a los 3 muchachos. No tuvimos que pagar nada. Y la cuenta del hospital fue $132.500. Cuando íbamos a salir del hospital, el doctor, el principal del equipo de médicos, que era el infectólogo, nos vio, yo no sé si nos vio cara de ay, pobrecito, pero nos dijo, Dios tocó su corazón y Él nos dijo, porque nosotros pues, le dijimos que bueno, que teníamos un seguro, ella tenía su seguro de médico, y entonces Él dijo, mire, si la cobertura del seguro no es suficiente, yo no le voy a cobrar. Imagínense que un doctor en Estados Unidos diga eso. O sea, Dios tocó el corazón de ese hombre por mi hija. Bueno, nosotros nos vinimos para acá, para Panamá, orando y orando, y la compañía de seguro no tenía por qué pagar, o sea, una cifra ni siquiera parecida a esa. Y pasado como 3 meses, llaman a mi esposo y le dicen que la compañía de seguros iba a hacer una excepción
y la compañía pagó $130,000. O sea que a nosotros nada más nos quedaron $2,500 por pagar. O sea, Dios hizo una obra completa. Nosotros decíamos, bueno, tenemos que vender la casa, quizás qué tenemos que hacer. Pero en el momento ya lo que menos pensábamos era en esa parte. Pero el Señor es bueno y el Señor es proveedor. Entonces, en esta tarde, si hay problemas de salud en su familia, si hay problemas financieros, si hay problemas de relaciones, y usted le cree a Dios, usted tiene que saber que Dios lo va a resolver. Mire, bueno, ya ahora está. Aquí hay un versículo que Dios me dio en estos días, pensando en este tema. Y ese fue un versículo esa fue la palabra que le dijo Jesús: vete en paz y queda sana de tu aflicción, a una mujer que tenía flujo de sangre por muchos años y lo tocó con fe y el Señor la sanó. Vamos a orar ahora mismo. No sé cuántas quieren orar para presentarle a Dios nuestra vida en primer lugar, entregar nuestra vida a Jesús y pedirle a Dios por cualquier necesidad que usted tenga. Pero pídale a Dios sabiendo a quién usted le está pidiendo. Al Dios que creó el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Al Dios que nos creó a nosotros y el que es capaz de hacer cosas nuevas, restituir lo que se ha perdido, lo que se ha dañado. A ese vamos a orar. Y no importa, mira lo que voy a decir, no importa la vida que nosotros hayamos llevado. Si hoy nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, todo nuestro pasado, no estoy diciendo que nadie haya hecho nada malo, pero lo digo por mí cuando entregué mi vida a Dios y porque lo dice la palabra, todo nuestro pasado queda borrado. Dice la palabra de Dios: el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y usted en esa nueva vida con Dios puede sentirse justificada, perdonada, santa. No importa lo que diga quien sea ni lo que piense quien sea. Lo que piensa Dios es que usted es una santa delante de Él, porque empieza un camino de santificación con Él. Y Dios tiene las manos abiertas para recibirnos y tiene todo el poder para darnos exactamente lo que nosotras necesitemos.